¿Nació Jesús en pecado o con una naturaleza caída? Es evidente que Jesús nació y vino a esta tierra en circunstancias absolutamente singulares, diferentes de las nuestras, y por lo tanto, recibió una naturaleza única en su clase. Su naturaleza es y fue completamente impecable. La naturaleza humana de Cristo es tan importante que le hemos dedicado diversos artículos, con el expreso propósito de demostrar que la naturaleza de Cristo era sustancialmente distinta a la nuestra. La posteridad de Adán siempre ha llegado a este mundo heredando una naturaleza caída, pecaminosa, con propensiones al mal, y aparte del Salvador, condenación a la muerte eterna. Sus descendientes comparten esta naturaleza caída y sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias al mal. Muchos creen que Cristo no heredó en su nacimiento la naturaleza caída que hereda la posteridad de Adán. Si Cristo hubiera heredado la naturaleza malvada que deriva de la caída de Adán, también él habría nacido en pecado, bajo condenación, y por lo tanto en necesidad de un Salvador para él mismo. O no tenía en su naturaleza aquello que lo predispondría a pecar. No poseía las pasiones ni los deseos interiores que nosotros estamos obligados a subyugar diariamente por la gracia de Dios. Nunca podremos estar libres de pecado mientras poseamos una naturaleza caída. La salvación por la gracia y los méritos de la expiación de Cristo siguen estando disponibles para los santos una vez que se haya terminado el tiempo de prueba. La gracia salvadora está disponible en todo tiempo en la vida cristiana, hasta el día de la venida de nuestro Señor. Los pecadores son las únicas personas a quienes va dirigida la gracia salvadora. No hay evidencia alguna en la Escritura que indique el más mínimo cambio en la salvación por la gracia ministrada diariamente a los santos, apartados del mal. Necesitamos comprender la doctrina bíblica de la salvación por la gracia más allá del final del tiempo de gracia. Si están bajo la gracia es porque no están aún libres de pecado. Sí, seremos siempre pecadores y nunca estaremos libres de pecado. Entonces se deduce que seguiremos necesitando la gracia salvadora o perdonadora hasta que muramos o regrese Jesús. Obsérvense los resultados del pecado de Adán en lo que a nosotros concierne. Fuimos hechos pecadores. Nacemos en un estado de culpabilidad inherente a partir de Adán. Heredamos la culpabilidad a partir de Adán, de forma que hasta incluso un bebé que muera un día después de haber nacido necesita un Salvador, aunque el niño no haya cometido por él mismo un solo pecado. Un poco de historia reciente. Algunos cristianos dicen que Jesús vino de las manos del Creador, Espíritu Santo, lo santo que nacerá como resultado de la obra creadora de Dios. Fue como el primer Adán. Eso significa que la naturaleza humana de Cristo era creada, y no heredada. Fue como la del primer Adán, o tomó la naturaleza debilitada, deteriorada, afectada por el pecado, pero sin tomar sus propensiones o mancha de pecado que predisponen a la inclinación a pecar. Tuvo una naturaleza anterior a la caída de Adán o una posterior a ella combinadas de una forma singular. El pecado no es tanto transgresión de la ley como la rotura de una relación que conduce a la transgresión de la ley. ¿Tuvo Cristo una relación rota con Dios o con el hombre en su venida a la historia? La Biblia se opone a un nacimiento sin pecado para todo ser humano. Afirma que todos fueron constituidos pecadores por la transgresión de Adán. Únicamente los dos Adanes entraron sin pecado al planeta Tierra. Todos los demás nacen pecadores. La totalidad de la raza humana nace en este terreno caracterizado por el distanciamiento con respecto a Dios. También se dice que Cristo nació como descendiente de Abraham. ¿Qué naturaleza tenían Abraham, Isaac y Jacob? También Moisés recibió palabra de Jehová. 9. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. 10. No sea hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, 11. Ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. 12. Porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación a Jehová. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echa de delante de ti. 13. Serás íntegro para con Jehová tu Dios. 14. Estas naciones que vas a desalojar escuchan a quienes conjuran a los espíritus y a los encantadores, pero a ti no te lo ha permitido Jehová tu Dios. 15. Jehová tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharéis. 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo,
No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vuelva yo a ver este gran fuego, no sea que yo muera. 17 Jehová me dijo, está bien lo que han dicho. 18 Les levantaré un profeta como tú, de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. 19 Y al hombre que no escuche mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. 20 Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. 21 Puedes decir en tu corazón, ¿cómo discerniremos la palabra que Jehová no ha hablado? 22 Cuando un profeta hable en el nombre de Jehová y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, esa es la palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Jesús tomó la naturaleza del hombre tal como era ésta tras la caída. La única naturaleza que tenemos es una naturaleza pecaminosa. Era la única naturaleza que había disponible para Jesús cuando se revistió de la humanidad. No es la naturaleza pecaminosa la que nos condena, sino el pecado. Todos nacemos con naturaleza pecaminosa, pero no somos pecadores por nacimiento. Si el pecado es un estado inherente a nuestra naturaleza, Cristo no pudo nacer con nuestra naturaleza, ya que de haberlo hecho, habría sido un pecador. Y si no nació con nuestra naturaleza, tampoco pudo ser nuestro ejemplo, excepto de forma utópica, a menos que nos proporcionara también a nosotros naturaleza no caída. En consecuencia, no podemos vencer como lo hizo él, y hemos de continuar pecando. ¿Nacen los bebés con la sentencia de la segunda muerte pendiendo sobre ellos? Atribuye Dios culpabilidad al recién nacido, haciéndolo merecedor de la segunda muerte incluso antes de que tenga la oportunidad de cometer pecados personales. Nadie será arrojado al lago de fuego debido al pecado de Adán, sino debido a sus pecados personales. Algunos no solo confunden el pecado con los efectos del pecado, sino que llega a hacer la naturaleza pecaminosa equivalente al propio pecado. Puesto que se identifican la naturaleza caída con la culpabilidad y el pecado, todo recién nacido está necesitado de redención antes de ser capaz de pensar, hablar o actuar. Eso significaría que Jesús sería culpable por el simple hecho de nacer, a menos que su naturaleza fuese diferente a la de los demás. Cuando Adán y Eva comieron del árbol, pecaron en su mente al dudar de Dios, incluso antes de tomar el fruto. De esa forma la relación quedó rota antes de la comisión del acto de pecado. En eso basa su aseveración de que todo bebé nace con una relación rota y en una condición perdida, sin haber cometido ningún acto de pecado. No queda más remedio que creer que Eva se habría condenado, sea que comiera del fruto o que no lo hiciera.